Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Toque Final, la mejor forma de terminar una semana, pues lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Quiero empezar pues con un reconocimiento a la Procuraduría Fiscal de Santo Domingo Este, en la persona de su titular, Milcía de Guzmán, por la forma en la que fue manejado el caso de una jovencita de apenas 23 años de edad que se llamaba, eh, ella se llamaba Paula Santana. Ella apareció muerta el 21 de febrero del año 2024 en la zona franca, en un espacio próximo a la zona franca donde ella trabajaba, que era la zona franca de una empresa de la zona franca de las Américas, en el sector El Valiente de Boca Chica. Bueno, esta joven fue violada y fue asesinada. Y en principio se estaban investigando que un guardián, un guachimán, que otro empleado, que eran sospechosos de este hecho. Sin embargo, como las pruebas no eran suficientes para poder probar el caso en la justicia, pese a toda la presión de opinión pública, y la fiscalía archivó el caso hasta tanto eh, tuviera cosas más firmes para probar la culpabilidad en este caso. Y resultó que uno de los sospechosos, uno de los investigados, en principio había coincidencia con la ropa que aparecía en la cámara, o la ropa, algunas prendas que se dejaron en el lugar de la tragedia, coincidían con la de una persona que aparecía en cámara y parecía que esa persona era ese sospechoso, pero no había todavía nada concreto. Entonces se archivó, se guardó, se siguió investigando. Cuando se consiguieron otras evidencias, entonces llamaron al individuo de nuevo a interrogatorio con su abogado, pero él ya notó que las evidencias eran irrefutables y entonces ahí confesó su participación en este hecho. ¿Qué quiere decir? Que ahora sí hay la posibilidad de instrumentar el caso en la justicia y de evitar que ese asesinato quede impune. Si se hacía en principio, ¿qué se iba a hacer? Cubrir, como se hace de costumbre, eh, pues las demandas de una opinión pública, las demandas de unos familiares, de una sociedad, etcétera, para demostrar una eficiencia rápida. Bueno, aquí están los sospechosos, aquí están sometidos a la justicia y después resulta que no se le puede probar el caso. No, señores, es mejor tomarse su tiempo, procesar solo cuando ya hay pruebas para hacerlo, porque de lo contrario se satisface en términos inmediatos la opinión pública, pero lo que hacemos es ir acumulando impunidades una sobre otra. En este caso hubo paciencia, hubo realmente una dedicación cuidadosa a esa investigación y fíjense cómo
hubo que aguardar un tiempo. Eso fue en febrero del año 2024. Ya ha pasado más de un año y es más de un año después que puede establecerse exactamente quién fue el responsable, que pudo establecerse, y ahora sí se le puede someter a la justicia. Entonces, señores, yo creo que aquí hay muy buen ejemplo. Voy a hacer una pausa para retornar presentando cuáles fueron los 10 temas que alcanzaron mayor impacto esta semana. Adelante. Sin duda alguna que es provechosa, muy provechosa para el país, la visita que nos ha hecho el canciller ruso de la Federación Rusa, Sergei Lavrov. Muy oportuna porque fue bien aprovechada. El canciller, don Roberto Álvarez, pues hizo provecho de esta oportunidad para solicitarle a la Federación Rusa un rol más activo en la solución del tema haitiano, en que en la ONU, en el Consejo de Seguridad, Rusia pueda tener una colaboración más activa con las acciones que se llevan a cabo para tratar de que las gangas criminales que tienen el control del territorio haitiano, de una gran parte del territorio haitiano, pues sean eliminadas y ese país pueda ir recuperando poco a poco su normalidad. Y hubo después una reunión con el presidente Abinader, en la que yo sé que estos temas se reiteraron. Es decir, el tema en estos momentos de mayor interés de esa visita para nosotros del canciller era el tema haitiano y la necesidad de que Rusia, que es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, cuando se hable de la crisis haitiana, pues tenga la óptica dominicana sobre esa crisis y pueda ser un colaborador un poco más activo. Lo otro son nuestros propios vínculos diplomáticos, comerciales, con la Unión, con la Federación Rusa, el provecho para el turismo, que para becas y ver qué otras posibilidades de inversión. La verdad es que hay ahí campo abierto, para productos dominicanos una vez que volvamos a establecer los vuelos directos de Rusia hacia República Dominicana. Es decir, es muy provechosa esta visita del canciller Sergei Lavrov, que para nosotros también es agradable, es simpática, porque aunque ideológicamente hemos estado separados de Rusia, sobre todo lo que ocurrió en los últimos años de la llamada revolución bolchevique, no así en su primero, que fue una revolución que ilusionó mucho y que comunicó las posibilidades de que el socialismo se hiciera universal, pero digamos que en los últimos 30 años de esa revolución ya se había evidenciado su carácter de fracaso y desastroso. Pero antes de que eso ocurriera, esa revolución pues nos comunicó muchas cosas que nos familiarizaron con la cultura rusa.
La literatura rusa se leyó ampliamente en América Latina, incluyendo la República Dominicana, antes que cualquier otra literatura. Y esas cosas comunican realmente una empatía con los pueblos de esos escritores con los que uno ha estado familiarizado y desde luego se refleja eh, cuando uno tiene la oportunidad de recibir una visita como esta que nos ha dispensado el canciller Lavrov. Señores, pongo un punto aquí y ahora sí vamos a presentar cuáles fueron los temas, los 10 temas de mayor impacto esta semana. Adelante. El presidente Luis Abinader reveló parte de la conversación que sostuvo con el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, durante un breve encuentro previo a la misa funeral del Papa Francisco, celebrada el pasado sábado 26 de abril en la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano. Durante su participación en la semanal con la prensa, Abinader explicó que conversó por unos minutos con Trump, destacando la cordialidad del presidente estadounidense. Nos dijo que le encanta la República Dominicana, que ha estado aquí jugando golf, que le encantan los campos de golf, que le encanta el país, afirmó Abinader al ser cuestionado sobre el contenido de la conversación. Asimismo, indicó que aprovechó la ocasión para mencionarle la Cumbre de las Américas, que se celebrará en Punta Cana a inicios de diciembre de este 2025. El presidente dominicano además reveló que Trump elogió el buen desempeño del país y se refirió a la situación en Haití, calificándola como crítica y una pena. El jefe de Estado dominicano y su esposa, la primera dama Raquel Arbaje, participaron en la ceremonia fúnebre junto a otros líderes mundiales y fieles católicos que asistieron para rendir homenaje a su santidad el Papa Francisco. El ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, Sergei Lavrov, llegó a Santo Domingo en una visita oficial procedente de Río de Janeiro, donde participó en una reunión de cancilleres de los países BRICS. Este es el primer viaje del alto diplomático a la nación caribeña y se realiza en el año del 80 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos estados. Durante su estancia, Lavrov inauguró la primera embajada de Rusia en territorio dominicano, un paso decisivo en el establecimiento de vínculos diplomáticos más sólidos entre Moscú y Santo Domingo. Asimismo, el canciller ruso calificó a la República Dominicana como un socio prometedor en América Latina y el Caribe durante un encuentro oficial con el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez. En el encuentro, los ministros acordaron además intensificar el intercambio turístico, económico y cultural entre ambas naciones. De su lado, el canciller dominicano pidió a su homólogo ruso intervenir ante las Naciones Unidas para poner fin a la crisis política y humanitaria de Haití. Durante su visita, Lavrov fue recibido por el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional en un encuentro que apunta a reforzar los lazos políticos y económicos en una nueva etapa de cooperación bilateral. El presidente Luis Abinader extendió una invitación personal a los exmandatarios Leonel Fernández, Danilo Medina y Hipólito Mejía para sostener una reunión y abordar la situación sin precedentes que atraviesa Haití. Abinader manifestó su disposición a realizar el encuentro en el Palacio Nacional o en cualquier otro lugar que convenga a los expresidentes. Ojalá hacerlo los cuatro juntos, sino hacerlo de manera separada. Si no quieren venir al Palacio, buscamos dónde reunirnos, pero consideró que debemos tener una actitud de unidad nacional ante este tema, expresó el jefe de Estado al responder una pregunta en la semanal con la prensa. El presidente informó que en los próximos días enviará una carta formal a los tres exmandatarios con el fin de dialogar y buscar su contribución ante la situación en Haití, la cual representa retos sin precedentes para la República Dominicana. Abinader señaló que la actual crisis en la nación vecina enfrenta a la República Dominicana a una situación sin precedentes, razón por la cual considera necesario unir esfuerzos y escuchar a quienes han tenido la responsabilidad de dirigir el país. En una asamblea general extraordinaria, el Instituto Duartiano decidió revocar de la presidencia de esa entidad al doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón tras considerar que sus declaraciones y conducta se apartaron de la línea institucional que ha mantenido desde su fundación en 1964, basada en el pensamiento político de Juan Pablo Duarte. La decisión se tomó debido a que la posición del doctor Rodríguez Grullón en su breve mandato de un mes
resultó incompatible con el vehemente accionar de esta entidad patriótica en su resuelta lucha en defensa de la soberanía nacional y de los derechos, seguridad y garantías del pueblo dominicano, según el comunicado emitido por el instituto. Las declaraciones que desataron la controversia fueron las del propio Rodríguez Grullón, quien expresó que muchos dominicanos que no quieren saber de los haitianos, pero que esos nacionales no se irían y que por consiguiente los dominicanos estaban obligados a convivir con ellos, añadiendo que se necesita una política coherente con los haitianos y no se debe descartar en nuestro presupuesto algún tipo de ayuda al desarrollo de Haití. La línea institucional del Instituto Duartiano quedó establecida en el Manifiesto Patriótico al País, al Mundo, del 6 de agosto de 2022, donde se proclamó que no hay ni habrá jamás solución dominicana a los problemas de Haití en nuestro territorio. Este manifiesto, según el instituto, representa el inicio de un movimiento de defensa de la dominicanidad y resistencia activa por parte del pueblo dominicano. El Banco Central informó que las cifras preliminares del Indicador Mensual de Actividad Económica IMAE, correspondientes a marzo de 2025, muestran un crecimiento interanual del 5.4% e indicó que este ritmo supera significativamente el 1.3% registrado en el mismo mes del año anterior. El organismo emisor explicó que al analizar las actividades económicas con mayor dinamismo en marzo de 2025, destacan la construcción con un 14.5%, la manufactura de zonas francas con un 11.3%, la intermediación financiera 11.3%, el comercio 8.9%, el transporte y almacenamiento 8.7% y el sector agropecuario 5.2%. La actividad de la construcción experimentó una significativa recuperación en marzo, con un aumento interanual del 14.5%, contribuyendo aproximadamente en un 35% a la expansión general del IMAE en dicho periodo. Este repunte se produce tras registrar variaciones interanuales negativas en los últimos 4 meses y se sustenta en el incremento de las ventas locales de insumos clave como el cemento y las varillas en comparación con marzo de 2024. El Banco Central anticipa una reactivación de las inversiones privadas en la medida en que la incertidumbre externa se disipe. En cuanto al sector industrial, la manufactura de zonas francas lideró el crecimiento con un aumento interanual del 11.3% en marzo de 2025, impulsado por la sólida demanda externa de los bienes producidos bajo este régimen. Era sábado y marcaban las 2 de la tarde cuando la voz de José Francisco Peña Gómez, a través del programa radial Tribuna Democrática, levantó las alarmas de la revolución, pidiendo al pueblo salir a las calles ante la sublevación de los campamentos militares 16 de agosto y 27 de febrero. Con esto, la ciudadanía tomó palos y piedras y se congregó en las calles de la ciudad, marcando el inicio de lo que sería recordado como la Revolución del 24 de abril de 1965, una de las revueltas más grandes de la historia moderna dominicana. Han pasado 6 décadas desde aquel día luminoso y sangriento en que el pueblo dominicano decidió lanzarse a las calles con una consigna clara: restaurar la Constitución de 1963 y devolver al poder al presidente legítimamente electo, profesor Juan Bosch. El 27 de abril, el pueblo en armas, liderado por el coronel Francisco Alberto Caamaño, derrotó a las fuerzas golpistas. Ese día, en la batalla del Puente Duarte, el proceso revolucionario abría la posibilidad para la toma del poder por parte del pueblo, pero también para que la guerra civil se convirtiera en guerra patriótica de liberación nacional. Ante los disturbios que afectaron la urbe de Santo Domingo y habían provocado daños materiales significativos en la ciudad, Estados Unidos envió un contingente de marines. Los norteamericanos pisaron tierra dominicana el 28 de abril con una cantidad de soldados en las que combatientes de ambos bandos poseen opiniones diversas sobre el número, entre 12.000, 42.000 y hasta 48.000 hombres. Las acciones revolucionarias se extendieron hasta el 3 de septiembre de 1965, cuando finalmente los beligerantes y la parte mediadora llegaron a un acuerdo con la firma del acto institucional donde se establecía el fin de la guerra, el desarme de la población civil, salida de la Fuerza Interamericana de Paz, amnistía general para los participantes de la contienda y que estos quedaran fuera de las elecciones que debían realizarse en un plazo no menor de 6 meses ni mayor de 9 meses. El Tribunal Constitucional prohibió al Ministerio Público poner motes o sobrenombres despectivos y discriminatorios a los imputados de una investigación penal que puedan vulnerar la dignidad, el honor o la presunción de inocencia de las personas investigadas. La decisión se produce tras un recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el ex procurador Jean Alain Rodríguez, en el que alegó que el uso del nombre Operación Medusa para identificar la investigación penal en su contra constituye
constituía una forma de estigmatización y trato degradante que violaba sus derechos fundamentales, el tribunal acogió parcialmente los argumentos del accionante, señalando que el uso de títulos simbólicos, connotativos o evocadores de figuras mitológicas, animales u objetos peyorativos puede influir en la percepción pública sobre la culpabilidad de los implicados y condicionar el debido proceso. En ese sentido, dispuso que la identificación de los casos debe limitarse al número de expediente o a designaciones neutrales que no impliquen juicio de valor anticipado. Asimismo, el tribunal declaró inconstitucional la actuación del Ministerio Público al mantener, divulgar y utilizar públicamente el nombre Medusa asociado directa o indirectamente al ciudadano Jean Alain Rodríguez, ordenando el cese inmediato de su uso y cualquier referencia similar en documentos oficiales, notas de prensa o comunicaciones institucionales. Un apagón eléctrico masivo dejó el pasado lunes fuera de servicio las principales infraestructuras de España, salvo las islas, y de Portugal, afectando trenes, aeropuertos, metro, fábricas, comercios y redes de telecomunicaciones. El corte, que comenzó poco después del mediodía, provocó la interrupción del tráfico ferroviario en todo el país, retrasos en vuelos, la paralización del metro de Madrid y la detención de la producción industrial en varias fábricas. Aunque se investiga la posibilidad de un ciberataque, las causas todavía no están confirmadas. Un apagón sin precedentes en España y Portugal provocó imágenes de grandes aglomeraciones en los supermercados en busca de víveres y otros productos básicos. El caos dominaba las calles, con semáforos apagados, autobuses repletos y largas esperas en el transporte público. Uno de los apagones más severos de Europa paralizó los vuelos y las redes de metro, interrumpió las comunicaciones móviles y apagó los cajeros automáticos en toda la península. El pasado martes por la mañana, la vida volvía a la normalidad. Las autoridades españolas no proporcionaron nuevas explicaciones sobre qué causó que la nación del sur de Europa, con 49 millones de habitantes, perdiera 15 gigavatios, el equivalente al 60% de su demanda nacional, en solo 5 segundos. Se informó que las autoridades estaban investigando 5 muertes, incluidas 3 de una misma familia, que podrían estar relacionadas con el apagón. En tanto, el Centro Nacional de Ciberseguridad de Portugal dijo que no había señales de que el apagón resultara de un ciberataque. Teresa Rivera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, también descartó el sabotaje. Finalmente, el Partido Liberal de Canadá obtuvo su cuarta victoria en las elecciones federales celebradas el pasado lunes, consolidando un nuevo mandato bajo el liderazgo de Mark Carney, ex banquero central y debutante en la área en la política. Al declarar su victoria, Mark Carney señaló que Canadá nunca cederá ante Estados Unidos, pues solo quiere adueñarse de su territorio y de sus recursos naturales como el agua. Sin embargo, aseguró que esto nunca pasará. Los resultados de las elecciones en Canadá marcaron un cuarto mandato consecutivo para el Partido Liberal, después de que Mark Carney obtuviera del 95% el 43.4% de los votos, mientras que el Partido Conservador de Pierre Poilievre solo el 41.5%. De acuerdo con el último balance de datos, el Partido Liberal se estaría llevando 168 asientos de 343 que integra la Cámara de los Comunes. La victoria de Carney marca una recuperación para un partido que hasta hace pocos meses estaba encaminado hacia una derrota. El final de la gestión de Justin Trudeau, quien fue primer ministro durante casi una década, estuvo marcado por el desgaste interno, amenazas de rebelión en el caucus liberal y un creciente descontento entre los votantes. La Casa Blanca remedió contra Amazon después de que la empresa de comercio electrónico del magnate Jeff Bezos decidiera reflejar en el precio de los productos el costo que tienen los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este es un acto hostil y político por parte de Amazon, denunció la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, en una rueda de prensa junto al secretario del Tesoro, Scott Bessent. Leavitt cuestionó a Amazon por no haber tomado la misma decisión cuando la anterior administración de Joe Biden elevó la inflación a su nivel más alto en 40 años. La portavoz afirmó además que la iniciativa de Amazon no es una sorpresa, porque según dijo, Bezos tiene lazos empresariales con el gobierno chino. Mientras, el gigante de las ventas en línea, Amazon, indicó que no mostrará a los consumidores cuánto influyen los aranceles del presidente Donald Trump en el precio de los productos que comercializa, después de que la Casa Blanca calificara de acto hostil la posibilidad de que lo hiciera. Un portavoz de Amazon, Tim Doyle, indicó que el equipo que dirige una de las tiendas a precios ultra bajos, Amazon Hall, consideró la idea de incluir los costos de importación en algunos productos, pero eso nunca fue aprobado y no ocurrirá, indicó Doyle horas después de duras críticas de la Casa Blanca.
una pausa, retornamos en breve con el enfoque de la semana. Bueno, señores, mientras muchos aplaudían y reproducían estos nombres denigrantes con lo que la Procuraduría General de la República publicitó varios expedientes de supuesto combate a la corrupción, siempre advertí que se trataba de un manejo totalmente abusivo, que vulneraba derechos fundamentales, entre ellos la presunción de inocencia, el derecho al buen nombre, que en términos familiares era una cosa que realmente provocaba muchos daños cuando se trataba de personas que estaban siendo objeto de investigaciones, pero que no habían sido objeto ni de un juicio, ni de una condena, y en algunos casos ni siquiera van a ser condenados. Entonces, ¿qué ocurre? Que no importa que varios años después de una persona estar bajo este fusilamiento constante a nivel de opinión pública, bajo estos motes tan denigrantes, aunque después el expediente no prospere, resulta que ya la persona ha recibido un daño irreparable. Pero además, eso hace que como ya se ha resuelto el tema político, porque en definitiva esto busca sacar competidores del juego político o cargar mayores responsabilidades sobre un sector político que otro, porque esto es parte de lo que se denomina como el lawfare. Eso no es justicia. La justicia es investigar a una persona, probarle lo que haya que probarle, que el tercero imparcial establezca las penalidades que eso conlleva, y bueno, ya a partir de ahí es otra cosa. Pero gente que ni siquiera han sido investigados, solamente para iniciar una investigación, vamos a colocarte 18 meses de prisión preventiva, que es otra manera de violentar el principio de presunción de inocencia, porque vamos a empezar a investigarte con una pena adelantada. Pero ya tú tienes una pena adelantada en la costilla, más un descrédito constante en los medios de comunicación, porque hay que referirse al expediente tuyo en términos denigrantes. Y ya esos términos pues comunican culpabilidad. Hablo de todo esto porque, aunque varios años después, el Tribunal Constitucional ha emitido una decisión prohibiendo esto, que si bien es cierto que la ha hecho a solicitud de un caso, que es el caso que involucra a Jean Alain, que no voy a repetir el nombre, ni voy a decir el nombre, yo nunca me referí a esos expedientes con esos nombres denigrantes, nunca lo quise hacer, y esa fue mi manera de protestar frente a eso. Pues, aunque esto es por un caso concreto, el Tribunal Constitucional le dio el efecto incomunia, lo que quiere decir que la decisión abarca no solo al que ha acudido ante el Tribunal Constitucional, sino a todos los casos similares a eso, a todos los expedientes que andan por ahí de forma mediática con una referencia de nombres denigrantes. Porque ¿qué es lo que ha establecido esta decisión? Señor, usted tiene de manera secreta, si lo quiere, para distinguir una investigación de otra, usted puede escoger nombres. Pero esos nombres no son
para andar en publicaciones. Incluso, una cosa que advierte el Tribunal Constitucional es que esos nombres, por lo general, que son secretos, que son una forma del investigador distinguir las investigaciones que está haciendo, no son una forma de publicidad política, ni de propaganda política, ni de daño político como el que eso implica, que esos nombres incluso se buscan de manera que no tengan asociación con el caso, para que no den alerta sobre el caso que se está investigando. Pero aquí, como lo más que se va a lograr en muchos casos es justamente el descrédito de la persona y el uso político, porque eso ha ocurrido y ha tenido un uso político durante todos estos años, pues se privilegia eso. En vez de privilegiar el expediente, privilegiar las pruebas, privilegiar las cosas concretas. Pudiera decirse que esperamos años para que una cosa como esta ocurriera. Bueno, poco les sirve a los que ya la han padecido, pero por lo menos evita que en el futuro otros los padezcan. Incluso, tal vez quienes en estos momentos se alegraron de eso, porque tal vez algunos de ellos sean los investigados en el futuro, pero ya no tendrán que pasar por cosas tan denigrantes, tan abusivas como esta, que el Ministerio Público no la había tomado en cuenta, pero no es la primera sentencia. Ya una jueza había decidido en torno a eso, pero no le pusieron caso. Vamos a ver si van a hacer lo propio ahora con esta decisión del Tribunal Constitucional, pero también los medios de comunicación, porque aquí hay mucha gente veterana que dirige medios de comunicación y que sabe que cuando se publica un titular con uno de esos motes, se están violando derechos fundamentales y usted está siendo cómplice de la violación de derechos fundamentales, que esa no es la forma de combatir la corrupción. Esa no es la forma de buscar un desarrollo institucional. Ojalá que esta decisión pues nos deje algo que nos alecione para ver si retomamos y cambiamos un poco la ruta y para ver si incluso se es más efectivo en la denominada lucha contra la corrupción. Una pausa, retornamos en breve. Bueno, recientemente conmemoramos el 60 aniversario de la gesta de abril de 1965. Una gesta que inició de un modo porque un grupo de militares, ya que era el denominado Grupo de San Cristóbal, inició una conspiración contra el triunvirato. El triunvirato desmanteló esa conspiración. El objetivo del llamado Grupo de San Cristóbal era provocar un retorno de Balaguer al poder. Fue desmantelada la conspiración del Grupo de San Cristóbal y eso fortaleció a otro grupo que también conspiraba, pero por objetivos distintos. El llamado Grupo Enriquillo quería el regreso de Juan Bosch. Desmantelado el llamado Grupo de San Cristóbal, emerge con más fortaleza el Grupo Enriquillo y matiza el acontecimiento de abril, convirtiéndolo en una lucha por el regreso de la constitucionalidad, que ha sido la lectura histórica que ha primado. Sobre ese acontecimiento y sus lecciones formulamos las 3 preguntas al distinguido abogado e intelectual dominicano, el licenciado Ángel Locual.
Adelante. ¿Cuál es el principal aprendizaje que ha heredado el pueblo dominicano de la Revolución de Abril de 1965? ¿Han quedado superadas las causas que le dieron origen? ¿Están descartadas las posibilidades de que un acontecimiento como ese pueda repetirse? La revuelta de abril dejó un gran aprendizaje en la conciencia colectiva del país. Se parece al aprendizaje que dejó la Guerra Civil Española. En la República Dominicana, que en el siglo XIX tuvimos revueltas, rebeliones, guerras de colchoprimo que terminaron con la intervención americana y con la dictadura de Trujillo. La Guerra de Abril fue la última guerra fratricida entre hermanos y dejó un aprendizaje que está en la conciencia, aunque a veces la juventud y los de edad mediana no sepamos. Pero fíjense que después de 1966, en cada crisis política que amenaza con quebrar la continuidad democrática y la paz social, los dominicanos, contrario a lo que ha ocurrido en otros países, Haití por ejemplo, siempre hemos logrado una solución negociada. El liderazgo político nacional logró soluciones negociadas en el año 78, logró soluciones negociadas en el 86, en el 90, en el 94, y hoy tenemos una continuidad democrática que con sus defectos viene desde 1966. El aprendizaje es que los dominicanos entendimos que ante cualquier crisis lo mejor es ponernos de acuerdo. Y hemos logrado sacar acuerdos en medio de las crisis más terribles, cuando parece que los dominicanos estamos llegando al borde para producir una ruptura del orden institucional o un enfrentamiento cívico, siempre hemos encontrado una solución deponiendo de parte y parte los bandos enfrentados. En consecuencia, sí hemos tenido y sí hemos aprovechado el aprendizaje de la guerra de abril. Las causas de esa revuelta podríamos pensar que se han superado, que no se han superado. Bueno, las causas son tantas que es difícil decir esta causa se superó. Se dijo que era para restablecer al profesor Juan Bosch, que era para volver sin elecciones a la constitucionalidad. Otros piensan que no, que era para poner fin a gobiernos sultánicos altamente ineficientes. Si esos gobiernos no hubieran sido tan ineficientes, probablemente el pueblo no se lanza a las calles en la revuelta de abril como lo hizo en la ciudad de Santo Domingo, porque hay que pensar que la guerra de abril fue esencialmente en una parte de la ciudad de Santo Domingo. Y se dio, entre otras cuestiones, por razones históricas que hoy ya no existen, que no se dan en el presente momento. Por eso no puede descartarse que un hecho como ese no se vuelva a repetir. No hay condiciones ahora para que un hecho tan nefasto se repita, pero los pueblos van moviéndose en la historia y actúan en función de las circunstancias de cada momento. En consecuencia, causas podrían aparecer. Gracias a Dios, ahora mismo no vemos que haya causas para ninguna confrontación interna que nos lleve a una situación tan triste en la historia como fue la revuelta de abril. ¿Han desaparecido las razones para que los Estados Unidos recelen de la posibilidad de una segunda Cuba en la región del Caribe? Iniciada la revuelta de abril, que yo relato en este libro, que se publicó en toda América y que se publicó en esta edición en la República Dominicana en el año 2009, y contiene la historia, esa parte de la historia nacional desde el punto de vista de los hombres rana, un comando excepcionalmente bien preparado que los Estados Unidos desconocían y que fue clave
en la defensa del interés nacional, en la defensa frente a las tropas invasoras. Cuando escribí esa novela fue contado por Montesarache con los sobrevivientes que estuvieron bajo su mando. Se ha dicho siempre, y la historia ha confirmado, que iniciada la revuelta, los Estados Unidos de América intervinieron en el país por segunda vez en el siglo pasado porque temían la reproducción de otra Cuba en el continente. Como ustedes sabrán, ya el derrocamiento de Batista y el ascenso de Fidel Castro había producido el primer enclave comunista en el continente americano. Es evidente que no querían que esa historia se repitiera en la República Dominicana, los norteamericanos. Y es una razón que la historia encuentra válida para ellos para la intervención. Hoy eso no se da. Fíjense que esta semana estaba de visita en el país nada más y nada menos que el canciller ruso que vino a inaugurar la primera embajada rusa o el primer local de la embajada rusa en el país, porque ya Trujillo había abierto relaciones con Rusia desde hace 80 años. En consecuencia, no le molesta a nadie que el canciller del enclave que antes fuera junto con otras repúblicas, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, visite la República Dominicana. Hoy el comunismo ya no es una amenaza. La nación comunista más grande del mundo es China y tenemos relaciones comerciales y diplomáticas con China, y China de comunista tiene poco. China hay un gobierno autócrata que maneja con mano central el país y la economía, pero en realidad en China la economía que ha logrado el despegue y desarrollo de China ha sido la economía capitalista. No hay reductos en el mundo exitosos, porque no lo hubo cuando el socialismo, del comunismo. Cuba está ahí quebrada, más pobre que hace 80 años, más pobre que hace 80, no, más pobre que 1959. Y otro enclave, como podría ser, para citar, el Corea del Norte, fíjense que Corea del Norte es el atraso hecho país, mientras que Corea del Sur es un símbolo de progreso en el mundo. En consecuencia, no hay condiciones en este momento en el marco de las ideas políticas. Sin embargo, eso no quiere decir que con los cambios del mundo no haya condiciones que eventualmente en el futuro se hagan producir el mismo resultado. Por ejemplo, ahora ya el mundo no se divide entre capitalismo y comunismo. Ahora el mundo va caminando al dejar el multilateralismo, el orden multilateral internacional, el derecho internacional, la política de la razón y el derecho, por el de la fuerza y a veces la fuerza y el capricho. El mundo se encamina, aparentemente a corto plazo, hacia dos hegemonías imperiales, la norteamericana y la China. Y en ese marco no es descartable que en defensa de los intereses económicos de esas potencias, en distintos lugares de la Tierra se produzcan actuaciones parecidas a las del pasado, aparentemente por motivos distintos, ahora aparentemente por motivos comerciales, pero los motivos comerciales cualquier día se convierten en motivos de carácter militar o político. De manera que ojalá que no, pero no es descartable, aunque hechos de esa naturaleza no se produzcan ya por el comunismo, sino por la preservación de áreas de influencia económica. Si la motivación fundamental de ese acontecimiento fue la protesta contra el golpe de Estado al profesor Juan Bosch, ¿por qué se desató 2 años después? ¿Qué motivó al pueblo dominicano a reivindicar un acontecimiento que aparentemente pasaba al olvido? A mí me parece que la motivación que se ha dado es la vuelta a la constitucionalidad sin elección para el retorno del profesor Juan Bosch. Pero como tú apuntas, ese no es un motivo muy creíble 2 años después. 2 años en que ya el profesor Bosch habría estado terminando el mandato. Igual los legisladores que proclamaron presidentes provisionales. A mí me parece que eso se produjo por el fracaso de los gobiernos que sustituyeron al
profesor Juan Bosch. Se ha citado la corrupción de esos gobiernos, pero en realidad fue la ineficacia de esos gobiernos, la incapacidad para hacer concertaciones sociales, económicas, la capacidad para reencauzar la economía, la incapacidad para recuperar la eficiencia en la administración pública que había logrado la dictadura. Todo eso deterioró notablemente a la República Dominicana en el plano económico, en el plano social. No había tampoco en ese momento una cultura de respeto al poder civil, porque Trujillo siempre simbolizó el poder militar. No teníamos tradiciones democráticas que permitieran a la gente esperar que terminara un periodo para elegir a otro presidente y castigar al que lo había hecho mal. No había una previsión de que habría elecciones pronto y en consecuencia la gente podía descansar en la esperanza de cambiar al gobernante dentro de unos meses. No había nada de eso y el país estaba muy mal. En consecuencia, cualquier elemento podía ser como un pretexto, como el del retorno a la constitucionalidad, podía hacer explotar el caldero, como efectivamente ocurrió. Lo que se cuenta como real es que hubo confrontaciones entre facciones militares por la discusión de cuestiones que tenían que ver como a quién le dieron la cantina, a qué capitán le asignaron tal cosa. De manera que allí yo creo que el retorno a la constitucionalidad que representaba el profesor Juan Bosch sin elección no fue más que un pretexto de algunos, aunque sí había mucha gente comprometida con ese ideal. Pero en la revuelta de abril marcharon mansos con cimarrones. Ahí había gente del PRD y de las fuerzas de Balaguer juntas. Había gentes de la izquierda y había gentes de la derecha. Eso era un mangú. En consecuencia, ahí cada uno tenía sus motivos. Pero en República Dominicana, como en toda América, la derecha nunca ha escrito su historia. La historia es la historia de la izquierda y escribe la historia, excepto en República Dominicana, el bando vencedor. No creo que esa fuera la causa. Yo creo que ese fue el motivo que se ha vendido al país en ese momento y en la narrativa histórica. Creo que las causas fueron la incapacidad del grupo gobernante para mantener la estabilidad, reencauzar la economía y darle al país un panorama de un horizonte, el panorama de un horizonte democrático. Una pausa, retornamos en breve. Bueno, Trump iba a poner fin a la guerra en Ucrania en 24 horas después que asumiera el poder. Ha cumplido los 100 días, no ha podido poner fin a la guerra en Ucrania, sí logró ya presentar un acuerdo entre Ucrania y Estados Unidos para la explotación de las riquezas naturales de Ucrania, pero la guerra todavía no se para. Incluso el canciller de Estados Unidos o el secretario de Estado, Marco Rubio, amenazó que si Ucrania y Rusia no se ponen de acuerdo, Estados Unidos se retiraría como mediador. ¿Qué quiere decir? Que todavía deberemos esperar un tiempo, tal vez varios meses, para ver una solución de esta guerra en Ucrania y probablemente se necesiten mediadores que hasta ahora habían sido subestimados. En esa crisis se requiere la mediación de Europa y probablemente la participación de China también en la solución final del conflicto en Ucrania. Evidentemente que Estados Unidos no está en capacidad por sí solo de poner fin a esa guerra. Señores, buenas noches.